en Argentina el INDEC anunció los números de la pobreza y la indigencia y son realmente catastróficos. Sí. Y no aguanta una sociedad con esa cifra. Claro, y yo me pregunto, ¿cómo se sostiene lo comunitario, lo societal, ¿no? Con un 42% de pobres. Vos fíjate que los tipos a los que supuestamente les tocaría el impuesto a la riqueza, encima algunos han apelado a abogados para hacer juicios y no pagar ese impuesto. Quiere decir que no hay ninguna noción con respecto a la posibilidad de que la nación exista por parte de esos sectores. Es que la verdad es que dentro del capitalismo el único ejercicio distributivo que existe y que yo lo he visto funcionar en Europa es la presión fiscal. Ahora, yo no creo que los argentinos, sobre todo los sectores oligárquicos, pero incluso me atrevería a decir que gran parte de los sectores medios soportasen una presión fiscal como la que hay, por ejemplo, en Europa. Claro. Sí. La manera de por ahora tienen de resolver, es decir, si todavía los Estados-nación tienen algo que hacer en los países desarrollados, es porque todavía tienen una fiscalidad que al menos trata por ahora de tapar algunos agujeros. Cada vez menos, ¿no? Sí, cada vez menos y cada vez con discursos más aparentemente más discutidos, ¿no? O sea, hay discursos que discuten esto constantemente y me parece que todos los dispositivos van en contra de eso. Aquí Madrid va a ganar una derecha de ultraderechas, o sea que, porque es una ciudad hostelera y un señor que tiene un restaurante o una señora que tiene un restaurante, desde el que cocina hasta el dueño, pasando por el que reparte y hace el delivery, como se dice en Argentina, ninguno quiere que el restaurante se cierre. Y bueno, ya está, ahora mismo, por ejemplo, Madrid está recluido, no se puede salir de Madrid, pero sin embargo han venido turistas de toda Europa y se empieza a percibir por parte de los jóvenes. Recién vi unas imágenes de Francia, de una fiesta de miles de jóvenes, ninguno con mascarilla, todos botellón, como se dice aquí. Es decir, empieza a haber una actitud de hecho negacionista, como que la cosa no va con ellos. Así que bueno, es todo bastante difícil. No hay intervenciones. Además, los regímenes federales que en general hay en Europa, por ejemplo en el caso de España es un caso extremo, dejan a las propias comunidades decidir y no hay un gobierno nacional lo suficientemente duro o potente que intervenga sobre esas comunidades. Así que depende de lo que cada comunidad piense que tiene que ser este funcionamiento. De tal manera el resultado es bastante desorganizado y caótico, ¿no? Sí. Vos sabés que a propósito de esto que mencionás de las comunidades en España, algo que yo estoy viendo aquí relativamente novedoso para la política argentina, y me gustaría preguntártelo desde la experiencia española también que tenés vos, es que se empieza a delegar en las unidades institucionalmente más pequeñas, digo, en este caso las intendencias acá, ciertas cuestiones, ciertas decisiones sobre lo que hacer en la pandemia. Nación da un marco general, la provincia de Buenos Aires, por decir algo, da un marco determinado, y por ejemplo el municipio de Tigre sale y dice: nosotros no cumplimos con esta decisión, vamos a tener nuestra propia manera de manejarlo, como lo hizo antes el de Tandil, o como lo hizo, quiero decir, aparece una suerte de, ¿cómo decirlo?, de desarticulación de lo estatal a través de este tipo de
cada cual decide lo que le parece. Y sí, es así, es así. Hubo un instante donde parecía que iba a haber un acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas para asumir a nivel de un proyecto nacional la consecuencia de la pandemia, y eso se difuminó, y ahora con distintas modalidades, tanto allá como en Europa en general. Hoy Austria se cortó sola y compró la Sputnik. Sí. Porque ya poco sé cuánto tiempo van a aguantar los acuerdos que hubo sobre cómo se compraban las vacunas, que fueron todos también un poco delirantes. Entonces, sí, no. Es decir, el pacto de Estado que tendría que haber habido no ha funcionado, no ha funcionado. En Argentina se agrava todo mucho más por los índices de pobreza. Claro. Respecto de esta suerte de estructural. Perdón. Hola, Jorge. Es una pobreza estructural. Digo que es una pobreza estructural que viene de hace mucho tiempo y que se ha agudizado con el paso por el gobierno del macrismo, más ahora la pandemia. Claro. Pensando en esta suerte de cuestiones políticas, ideológicas que atraviesan un poco la realidad del mundo, vos escribiste el otro día un artículo en página 12, Populismo Revisitado, donde de algún modo reivindicás, a mí, yo personalmente me siento muy interpelado por ese artículo, porque efectivamente me parece que es reivindicable el concepto de populismo, pero digamos que el concepto de populismo aparece como esa palabra mágica que expulsa a cualquier persona al infierno, digamos, ¿no? Es un populista, es como, no sé, decir es un asesino de niñas y niños, no sé a qué se puede comparar. Sí, ha reemplazado a la palabra comunismo. Claro. Es decir, no tiene ninguna... hoy Estados Unidos mismo ha hecho una crítica pública al gobierno español por los ataques a la libertad de prensa y al Poder Judicial. Así que imagínate lo que pueden pensar de nosotros. Claro. Aquí que no, si Sánchez no hizo con respecto a eso nada. Sí, el populismo ha quedado expulsado, es una batalla cultural que ganó la derecha, con cierta complicidad de algunos, como digo en el artículo ese que te agradezco de menciones, de algunos pensadores de izquierda radical europeos que también hicieron un uso de esa palabra de modo desacertado, según mi juicio, también algunas feministas. Y bueno, es una palabra que quedó pendiente, habrá que ver si todavía se la puede sostener, porque en realidad el populismo era el proyecto, después de la revolución, de volver a un ejercicio de emancipación, admitiendo de que el sujeto histórico ya no podía estar ni unificado, ni dado de antemano, sino que en cualquier caso en donde hubiera una voluntad colectiva se la tenía que construir con distintos segmentos, con distintos fragmentos, a través de una articulación, ¿no? Es decir, que pudiera articular a diversos sectores, ¿no? Sí, claro. En cierta forma, un gobierno no es exactamente populista. Por ejemplo, si vamos a nuestro caso, el Frente de Todos está atravesado por una corriente histórica que podría vincularse al populismo, es el kirchnerismo. A la vez, claro, el Frente de Todos, como todo proyecto de gobierno, tiene un ala conservadora, un ala más vinculada a la gestión, y otra, y a la vez la corriente histórica del kirchnerismo que la atraviesa, ¿no? Sí, yo me pregunto... No puede ser homogéneamente populista, es decir...
Claro, yo me pregunto, justamente a partir de esta idea, ¿cómo no podemos defender, demostrar, discutir, debatir el carácter profundamente democrático de los populismos, digamos, ¿no? Porque son dinámicos, son profundamente históricos, o sea, tienen un lugar en la historia y en el espacio, incluyen a los sectores populares, a los movimientos que son aquellos los que interpelan los deseos populares y los intereses populares. Digo, ¿cómo podemos pensar que no son democráticos los populismos entonces? Y claro, porque es la parte más difícil de discutir. Primero, el populismo no está dado de antemano, es una realidad democrática. En realidad está pensado para extender los límites de la democracia, para radicalizar la democracia. Y precisamente por eso es capaz de articular las novedades históricas que aparecen. El populismo tiene que ser feminista, el populismo tiene que estar vinculado al LGTBI, el populismo tiene que estar vinculado a las distintas formas de exclusión y de marginalidad que se puedan ir organizando y articulándose a ese proyecto. Y por lo tanto, aunque no coincida con un gobierno, el populismo también tiene que ser republicano, y por lo tanto, cuando se trata de un gobierno que puede tener algún tipo de contacto con el proyecto populista, apoyarlo. Yo no creo que sea lo mismo el Frente de Todos con el kirchnerismo, pero es que no tiene por qué ser lo mismo. Yo no pienso que el Frente de Todos sea fallido porque no sea idéntico al kirchnerismo. A mí me parece bien que en el concierto, en la orquesta del Frente de Todos, haya un ala como la de Sergio Massa, y haya otra como la de Guado de Pedro, y otra como la de Axel, y el lugar que puede tener Alberto y Cristina en todo eso. Ahí distingo el movimiento histórico que atraviesa al Frente de Todos, que es el kirchnerismo, del Frente de Todos mismo, aunque esa distinción a mí yo no la opongo, como les gusta oponerlo a distintas hay distintas lecturas que les gusta oponer esto. A mí me parece que no se puede oponer. Ahora, evidentemente el populismo es lo que podría en el siglo XXI llevar adelante un proyecto en donde verdaderamente los republicanos no fueran nada más que un pretexto para expulsar a los sectores populares, y la democracia no fuera nada más que un pretexto para mantener los privilegios de la élite y la oligarquía. Es decir, esa es la hipótesis populista, ese es el desafío, ¿no? Y el error para mí fue decir que había un populismo de izquierda y otro de derecha. Eso en cierta forma hay una responsabilidad teórica en los propios creadores, digamos, los que verdaderamente fueron más originales, como Ernesto Laclau, tuvieron esta tentación de hacer una teoría extensa de la política, una teoría que diera cuenta de la política en su totalidad, y entonces se habló del momento populista de izquierda y del momento populista de derecha. Claro. ¿Hola? Sí, yo te estoy escuchando, digo. Vale, pero yo escucho de fondo todo el tiempo un ruido. No, si yo te estoy escuchando, me parece muy correcto. No, te escuchamos todo, y digo, me parece muy pertinente esto de marcar una diferencia con esa suerte de apertura a la existencia de un populismo de derecha y uno de izquierda, cosa que... No, eso les ha servido. Primero, fue un regalo para la derecha y para los socialdemócratas liberales, que es para decir estamos contra los populismos, y entonces en la misma bolsa Bolsonaro o el kirchnerismo. De hecho, creo que a partir de Biden, qué lío que tengo con ese ruido, vamos a ver si puedo... Sí. De hecho, yo creo que Estados Unidos va a desplegar esta política. Uh-huh. Va a tratar de desmarcarse de los gobiernos decididamente autoritarios, y a la vez también de los que ellos consideren populistas. Así que creo que hay dos planes que tiene el neoliberalismo en Argentina. El de la línea dura de Macri, Bullrich,
Y el de la otra línea que viene a ser lo mismo, nada más que con una apariencia, pero nada más que con una apariencia, que puede ser la Reta, que lo que hizo su declaración sobre su padre secuestrado, sí, y todo eso, para mostrar que podría haber una opción distinta a la del populismo y la del autoritarismo de Bolsonaro. Es decir, ni el kirchnerismo ni Bolsonaro. Es decir, ese es el espacio que me parece que el plan A o B, pues son dos planes de la misma cosa, del mismo neoliberalismo, sí, puede empezar a funcionar. Sí, la verdad que tendremos que ir viendo eso. Jorge, te agradezco mucho esta charla, me quedé con varias cuestiones para que sigamos pensando y charlando. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Hablábamos con Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, poeta, uno de los más lucios analistas del presente político del mundo.